hace un tiempo, de las primeras conversaciones que hicimos fue con Cecilia María Vélez. Y hoy nuevamente nos acompaña por una razón muy sencilla. Y es que Cecilia María le ha gastado muy buena parte de su vida, de su trabajo, de su reflexión al tema de la educación en todas sus dimensiones. Y yo creo que ese es un tema permanente en la agenda de cualquier país medianamente civilizado. Pero hoy en día en Colombia no solamente está allí presente, sino yo diría con una luz roja de atención, atención. Entonces vamos a hablar de educación con Cecilia. Rápidamente, para que recordemos, Cecilia es economista de formación, Universidad Jorge Tadeo Lozano, tiene posgrados en Harvard, fue profesora en Harvard sobre un análisis comparativo de reformas educativas en el mundo. Yo creo que nos va dando idea de que Cecilia este tema algo conoce, ¿cierto? Bate el récord latinoamericano de ministras de educación de un país, 8 años, 2 gobiernos, y había sido secretaria de educación en Medellín. No, en Bogotá. En Bogotá, ay, perdón, nos salió ahí el paisaje. Me preguntan mucho si fue en Medellín, no, pero fue con Peñalosa. Fue con Peñalosa, exactamente, perdóname. Pues no es grave y así la gente ya no le olvida, con este detallito ya no le olvida. Entonces, obviamente el tema que nos reúne ya está mencionado. Y yo hablaba con Cecilia ahora que necesitamos, porque son demasiados aspectos relacionados con ese concepto global de educación que están presentes, a ver cómo los podíamos articular para que esto no nos quede como por aquí, por allá, una colcha de retazos. Y ella me dio una pista, y yo, ¿por qué no cogemos el hilo de la calidad de la educación? A ver, Ceci, ¿por qué el hilo de la calidad de educación puede ser el que nos lleve desde la universidad hasta infantil? Sí, porque además yo creo que es un tema que en este momento en Colombia está a la orden del día. Pues nosotros seguimos teniendo problemas de cobertura, obviamente, pero dijéramos que ya estamos en unos niveles de cobertura razonables. Inclusive a agilizar mucho la cobertura nos llevó en muchos momentos a sacrificar calidad. Pero en este momento yo creo que inclusive para la trayectoria de los muchachos, que tienen que estar en el centro de todo el sistema, y que lo que uno tiene que hacer en educación es garantizar que los niños empiecen su formación y terminen después inclusive con educación, como dicen ahora, para toda la vida. Yo creo que para poder hacer eso, la calidad está en el orden del día, porque muchos muchachos se nos quedan en el camino y se nos quedan por Fíjate, he hecho una pequeña cuña, no sé si te malinterpreto, pero en buena parte de todo este ejercicio que has hecho con la educación, vos tenías un énfasis muy claro en la cobertura. Y yo creo que eso es lógico. Primero tenemos que garantizar que esto cubra al conjunto de la población que reclama educación. Y yo creo que hoy educación y vivir en sociedad son casi términos intercambiables. Pero viene este énfasis en la calidad. Entonces eso me parece interesante. Entonces estamos entrando en un segundo momento, digamos, en este proceso largo de desarrollar una educación comprensiva, una educación nacional que tiene elementos de continuidad. Esto no es romper, cada uno llega a hacer lo suyo. Y ahí, esa frase ya tan gastada de uno de tus cercanos y mentores, Santana Mocos, construir sobre lo construido. Entonces en educación también hay un terreno allí muy, muy amplio. Y eso va desde el nivel más elemental hasta el nivel más elevado, en un proceso de alguna manera de formación continuada, porque, ¿sí?, en un mundo que está cambiando profundamente. ¿Cómo ves vos esos nuevos escenarios, esos nuevos desafíos, esas nuevas posibilidades que se han ido abriendo y el proceso educativo? ¿Somos capaces de acoplarnos? ¿Hay un desfase? ¿Estamos ya con una educación que empieza a estar desenfocada con respecto al mundo de hoy, los requerimientos de hoy, las posibilidades de hoy? ¿Pues cómo ves eso?
Yo creo que, pues como en todo, pues hay niveles de educación muy pertinentes y hay niveles de educación muy buenos y hay unos niveles de educación, Sí, no, sí. bueno, pero el masivo yo sí pienso que allí todavía nos falta dar un paso muy importante. Esto no es nuevo, o sea, todo lo que fue, todo el movimiento, todo el constructivismo y todo ese cuestionamiento de finales del siglo pasado, yo creo que casi que la segunda mitad del siglo pasado, a cómo estábamos o cómo se concebía la educación, que fue muy forjada, la educación masiva fue muy forjada con la revolución industrial. Pero cuando entra ya toda esta otra cosa, todo este desarrollo tecnológico, toda esta importancia del conocimiento para cualquier tipo de cosa, para cualquier desarrollo, pues entra un cuestionamiento muy grande si ese modelo educativo era el que servía. Conocimientos para vivir. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que desarrollarle a las personas? En la época en que nosotros estuvimos, pues sí, o sea, los resultados fueron en cobertura, pero poníamos las bases de lo que podía ser, dijéramos, un análisis de calidad. Porque cuando tú le preguntabas a la gente qué es calidad, a una gente la calidad es que tengamos buena infraestructura, para otra gente la calidad es que les paguemos bien a los maestros, para otra gente la calidad es que les enseñemos lo que nos enseñaron a nosotros. O sea, cuando tú pasas por el Congreso, a mí me llamaba mucho la atención porque ellos todos querían aprobar una cátedra de lo que a ellos les parecía que había que repetirles a los niños. Yo era como un bolero diciendo, no, espérense un momentico, que el problema no es enseñarles esta cosa específica, sino efectivamente enseñarles a pensar y enseñarles a desarrollarse en la vida. Ahí ahora volvemos a enseñar a pensar. Yo creo que es un punto central. Entonces nosotros empezamos y le hicimos mucha fuerza, y esto había empezado también realmente antes, cuando nos habíamos metido en las evaluaciones internacionales, que ya empezaba a ser, cuando tú evalúas internacionalmente no puedes evaluar currículums, tú estás evaluando capacidades y en el fondo estás evaluando competencias. Y nos metimos en evaluaciones latinoamericanas, y cuando yo llegué ya nos empezamos a meter en las evaluaciones de la OSDE, nos metíamos también en una evaluación gringa y empezamos a evaluar aquí por competencias. Nosotros teníamos siempre el examen de ¿Qué entendés vos evaluar por competencias? Es decir, es la capacidad de hacer con lo que aprenden los muchachos, o sea, es la capacidad de pensar, es la capacidad de entender lo que leen, es la capacidad de resolver problemas a través de las matemáticas, que es muy distinto a saber las operaciones y las fórmulas, es como tú eres capaz, que es el pensamiento matemático, y también desarrollarles esa capacidad de formular hipótesis y llegar a conclusiones, que es el pensamiento científico. Hay otras en las que yo hice mucho énfasis, que fue muy interesante, y obviamente por ser este país, que eran las competencias ciudadanas, esa capacidad de vivir y de respetar al otro, que yo creo que siempre hay que tenerlas en cuenta. Entonces hay unas básicas que es, y la fundamental, que los muchachos aprendan a leer y entiendan lo que leen. Eso es una lucha completa, cuando más del 50%, cuando los evaluamos, no entienden lo que leen. Y eso incide en que no pueden entender los problemas de las matemáticas, y eso incide en que no son capaces de formular hipótesis y llegar a conclusiones. Pues esa es muy central, pero todas las otras son muy importantes para vivir y para poder desarrollar esa capacidad de enfrentar el mundo, un mundo tan cambiante, un mundo en donde los adelantos tecnológicos y el desarrollo del conocimiento va a unos niveles, a unas velocidades. Entonces, lo que tú tienes que, yo creo que desarrollar en esos muchachos es esa capacidad de entender, de leer, de sacar conclusiones para poderse situar frente al mundo. A ver, claro, pues como poner así la balanza no resulta a la hora de la verdad, pero sí para entender. Por lo menos como yo te entiendo, y puede ser porque lo comparto, ¿cierto? Yo creo que ha habido a veces un énfasis muy grande en generar capacidades técnicas, pero no capacidades de conocimiento, capacidades de manejar modelos, pero no capacidades de entender realidades. Pues me parece que, y se va generando ahí como un divorcio entre lo que uno está viendo y estudiando en el colegio, y sobre todo en la universidad, y el mundo que se está moviendo por fuera de la universidad. Ahí ha habido como un divorcio, no sé
No sé Sí. si me sigues la inquietud. Sí, y que entre otras cosas tiene que ver un poco con la pertinencia, que pues es otro temita que entra ahí, porque obviamente tenemos que contextualizar los conocimientos y en un momento determinado también tenemos que saber que a los muchachos hay que darles capacidades técnicas, por ejemplo, para que salgan a poderse ubicar en el mercado, sobre todo cuando vienen de condiciones muy complicadas. Al servicio de... Al servicio de... Sí, y yo sí creo que si logramos que en la formación de la formación básica, que va hasta el bachillerato, y en la formación media, estos muchachos logren estas competencias, uno después inclusive el desarrollo de las competencias técnicas es muchísimo más fácil cuando la gente sabe pensar, cuando la gente sabe evaluar los problemas. Y allí, por ejemplo, obviamente viene un cuestionamiento muy grande a la forma como enseñamos, que cuando tú tienes que desarrollar competencias y tienes el mundo del conocimiento tan compartimentado, aquí está la clase de física, aquí está la de química, aquí está la de matemáticas, que es sí, un por lío, disciplinas. por disciplinas. Y esa disciplina no mira al vecindario. Que entre otras cosas nosotros en las leyes tenemos unos adelantos que a la gente pone muy nerviosa, y es que con la ley 115 del 94, pues se realizó, se dijo, son áreas, inclusive se fueron áreas que puso FECODE porque íbamos a una definición mucho más libre para que los colegios mismos pudieran entreverar. Y pues un cuestionamiento muy grande a la forma como enseñamos, porque obviamente enseñar, por ejemplo, por proyectos puede ser muy interesante. Cuando tú coges problemas del mundo real y empiezas a aplicarles, obviamente, todas las disciplinas, esto te genera pues un mayor conocimiento de los fenómenos no se pueden y ya como que entender. Nadie los puede controlar. Exacto, y entonces se hace más bien un proceso colectivo de análisis de proyectos y articulación de todas estas competencias que te estoy diciendo. Es mucho formarse a partir de análisis de situaciones concretas, de problemas concretos, y no análisis en el encerramiento disciplinario, sino un análisis en la discusión, en la confrontación, en el enriquecimiento, romper un poco todos esos compartimentos. Me imagino que FECODE, ahora lo dijiste, no se debe sentir muy cómodo, porque es una revolución en la educación. Fíjate que yo los entendí después, porque ellos estaban muy nerviosos. De alegar mucho rato. No, sí, porque ellos pusieron esas áreas. Nos dijeron, no, un momentico, esto no puede ser tan genérico, venga, pongamos siquiera unas áreas para nosotros ser... ubicarnos. Y fíjate que yo después, haciendo estos análisis comparativos de las reformas educativas... Allá en Harvard. Me di cuenta, por ejemplo, del problema que tuvieron en Sudáfrica. Sudáfrica, después del apartheid, hicieron una reforma supremamente moderna. Era absolutamente dándole toda la libertad a los colegios que armaran sus currículums y que armaran sus cosas. Bueno, después de 10 años hicieron la evaluación y los maestros seguían enseñando como antes de la apartheid. Porque no había habido un acompañamiento, digamos, y un análisis. Entonces era muy complicado, porque es que esto implica, y por eso son procesos tan largos, pues un cambio de mentalidad, un cambio de mentalidad de todo, de las facultades de educación. O sea, esto tiene que ser a base mucho de conversación. Yo creo que esto... Absoluto. Y yo creo que el sector tiene que estar conversando todo el tiempo para poder ir digiriendo todo este proceso, porque por una ley o por un mandato esto no se hace finalmente. Esto es una construcción de alguna manera colectiva y progresiva. Sí, yo creo que ahí... Y bueno, no hay que dejar que la realidad invada ese espacio académico, porque la academia está por un lado, la realidad se mueve por el otro, y si no se integran, claro. Pues la academia queda como un ejercicio y la realidad queda en y fíjate que yo hacía pues mucho énfasis en evaluación, que obviamente había una reacción muy grande, porque lo que creían que era una evaluación para tachar, pero una evaluación básicamente para mejorar, pues un poco para que miraran. Y lo que yo siento es que si uno les da las evaluaciones a los maestros debieran ser capaces, dijéramos, de decir:
cojamos por aquí porque por aquí no nos está funcionando. Y la única cosa que sirve allí no es la cantaleta que uno echa, dijéramos, o la teoría que uno echa, sino que es el proceso que vivan. Y por eso la evaluación es tan importante y a veces no se entiende porque lo que se piensa es que la evaluación es para tachar sacar o para profesores, sacar profesores, sí, para cuando la evaluación es realmente para que ellos mismos piensen qué es lo que pueden hacer y qué es lo que pueden cambiar. Y para que todos entendamos dónde estamos fallando. Y es que esto no es una verdad revelada. Entonces aquí hay una discusión muy grande. A mí me han tachado mucho de no currículum. Yo no creo que yo sea tan en contra del currículum. Yo creo que tenemos que tener unos estándares de competencias y que usted tiene que decir que el niño en tercer nivel tenga que tener este nivel de comprensión lectora, que tiene que tener este nivel de análisis matemático o este nivel. Eso lo tiene que decir un currículum, pero que no sea un currículum de contenidos, porque yo tengo ahí una erisipela, pues porque es que yo les decía, bueno, si quieren, pues les hacemos un currículum, pues les hacemos y si no es un currículum de contenidos, sería un currículum de estándares, competencias, de estándares. Volvamos al punto, es que exacto, que es desarrollo, es el meollo de todo. De ese desarrollo de las competencias de los muchachos. Y aquí dijéramos que el país tiene una cosa muy interesante y es que las evaluaciones se hacen por niveles de competencia, y el ICFES ha mejorado mucho en eso. Lo que no hemos sido tan buenos es de coger esas evaluaciones y volverlas efectivamente desarrollos de mejoras de calidad en los colegios. Y que los profesores y los maestros entiendan la importancia. Me imagino que hay muchos que sí, pero hay un grueso que está allí todavía muy amarrado a la visión convencional. Porque les da seguridades, o sea, aquello de que yo sé esto, yo llego a la clase y yo soy el que sé y los otros no saben. Hace 30 años. Eso da seguridades. Claro. El problema es que ahora nos están moviendo el mundo. A todos. Y entonces ya nadie tiene el futuro comprado. Es muy bueno que los profesores sepan que el mundo se les mueve a ellos. Hay un nivel de riesgo también que implica la necesidad de transformar, de integrarse a estas nuevas realidades. Y que uno no tiene que saber todo, que uno va, que lo que necesitamos es un trabajo colectivo, es un trabajo de equipo. Es que a mí me parece que ese es como el almendrón de la cosa. Y eso hace que todos los programas tengan una flexibilidad grande y no sea cheque, igualitos todos. Bueno, y si llegamos inclusive a los niveles de la universidad, pues ahí dijéramos que sí que es importante esta interdisciplinariedad, porque claro, los problemas que se enfrentan, los problemas son de niveles, o sea, es decir, eso obviamente, y ya los problemas que se enfrentan en la universidad son mucho más complicados, hay que tener mucha más capacidad de integrar las distintas disciplinas y obviamente hay que tener mucha más capacidad de ligar lo que se ve en la universidad con la problemática de la vida real. Es la investigación, digo yo, una investigación interdisciplinaria, volvemos a lo mismo. Se nos está quedando por fuera un tema que yo creo que nos va a dar para otra conversación y es un poco el futuro de las universidades, no solamente el futuro económico, sino esa que hablábamos ahora antes de empezar el programa, esa caída que se está viviendo en el mundo, no solo en Colombia, de la matrícula universitaria. Es decir, ha perdido de alguna manera la universidad, ese concepto, el aliciente que era la puerta de entrada a posibilidades laborales, a mejor ingreso, etcétera, etcétera, y de pronto le están apareciendo alternativas que no necesariamente quedan circunscritas a una estructura muy rígida que sigue siendo la estructura universitaria. No sé si nos da para otra conversación. Sí, pero yo creo que aquí hay dos elementos. Creo que está ligado a lo que estamos hablando, además. Hay dos elementos. O sea, yo creo que hay que pues no hablar de educación superior, sino hablar de educación después del bachillerato. O sea, hay que abrir ese abanico. Romper esos encasillamientos. Y la universidad tiene el reto de no solamente estar en una cuestión muy formal de sacar profesionales, sino que también tiene que abrirse a todas esas otras formas, dijéramos, de desarrollar capacidades de la gente
no solamente para que salga al mercado laboral, sino inclusive para que se recicle. O sea, nosotros en toda la vida nos tenemos que reciclar porque hay otras cosas. Que está cambiando Entonces yo el creo mundo. que ahí hay una posibilidad, pero hay Sí. dos factores que sí le están pegando a las universidades. Uno es el factor poblacional, que realmente y especialmente a la gente que está en capacidad de ir hasta a la universidad, pues porque llega hasta el bachillerato, porque tiene los recursos. Ese tipo de gente, en ese tipo de gente el cambio demográfico está siendo más agudo, ¿cierto? Nosotros en Colombia tenemos todavía mucha capacidad, dijéramos, de crecernos a otros sectores que no han tenido esa posibilidad, y ahí tenemos una capacidad de ampliación de cobertura todavía, pero obviamente para gente que no tiene recursos. Y el otro problema es ese de la validez de la universidad, y se nos están saliendo desde la media. O sea, no estamos logrando que los niños terminen la media porque no le ven un valor agregado a llegar a la universidad o a llegar a los estudios posteriores. Y yo creo que hay que plantear una cantidad de otras alternativas para esta gente, que puede ser inclusive, mira, estamos haciendo experiencias muy interesantes en los 2 últimos años, que salgan con unas técnicas que les permitan a estos muchachos que no tienen posibilidad de financiarse estudios o que tienen efectivamente una necesidad de generar ingresos para su casa, y después de con eso volver a la universidad a hacer otras cosas, o inclusive, en fin, o sea, desde eso tecnológico inclusive pueden llegar a ser muy importantes, sobre todo con esta tecnología, por ejemplo, de la parte de la informática. Es impresionante lo que pueden hacer llegar sin necesidad de un título profesional. Rompe todos esos linderos. A nosotros nos ha impresionado mucho, y esta es una experiencia muy puntual en un sitio, en Manizales, Colombia, y va uno a conversar con estos muchachos a los que se les dio esa posibilidad de hacer una tecnología. A los 4 años dicen, no, yo ya vendí una empresa. Sí, yo ya vendí una empresa. Y vienen de zonas populares. Y claro, y yo ya voy a ir, sí, ahora voy a ir a la universidad, pero yo ya vendí una empresa. O sea, eso puede pasar, y entonces el muchacho ya después va a ser ingeniero por estatus, por lo que quiera, pero hay que darles capacidades, esas capacidades, y la universidad ahí tiene, como tiene investigación, pues muchas tienen investigación, no todas, pero muchas han hecho un esfuerzo muy grande, que entre otras cosas por eso se está volviendo tan costosa la universidad, porque dicen es que el problema es que poner profesores de tiempo completo, poner profesores en investigar, eso no se hace solamente con la plata de la matrícula. Entonces eso ha hecho que las universidades sean costosas, las públicas y las privadas. Entonces hay que generar como una demanda de esas capacidades que tiene la universidad, volviéndose muy flexible.